Perfecto, muchas gracias, David. Bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón su invitación para participar en este curso. Hoy para hablaros de ejecución de pavimentos de hormigón. Voy a desactivar la cámara y así estáis más pendientes de la presentación. Bueno, como comentamos el otro día en la charla de diseño, hace aproximadamente, ahora que hace 15 días, bueno, hablar de ejecución de pavimentos de hormigón de manera general no es sencillo. No es sencillo debido a como vimos ya en la charla de diseño, debido a los numerosos ámbitos de aplicación que se pueden dar en los que puede existir o se puede ejecutar un pavimento de hormigón. Debido también al importante o a la numerosa tipología de cargas que se dan en estos distintos ámbitos, tipologías que además van a determinar o van a exigir una serie de cuestiones al pavimento que van a determinar o a exigir un tipo de ejecución u otro, ¿no? Pues son cuestiones relativas, por ejemplo, a los espesores, a la regularidad superficial, a la textura o incluso al rendimiento que debamos conseguir en nuestra obra. Por supuesto, es evidente y todos conocéis que no es lo mismo ejecutar un pavimento de hormigón en un puerto, en una plataforma portuaria, que hacerlo en un aeropuerto, donde estamos empleando espesores superiores en la mayor parte de los casos a los 30 centímetros. Tenemos grandes superficies, grandes volúmenes de hormigón que evidentemente requerirán de unos rendimientos muy elevados. No es lo mismo, como os decía, estos tipos de pavimento, incluso podríamos englobar dentro de ellos a los pavimentos de hormigón en carreteras, aunque estos generalmente suelen tener un espesor menor que los de puertos y aeropuertos, pero al final tenemos volúmenes importantes y superficies importantes a ejecutar y requerirán de una ejecución determinada, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, estos pavimentos que los pavimentos que podamos ejecutar en un vial urbano o, por ejemplo, en un pavimento industrial. En este caso de los puertos, aeropuertos y carreteras, lo habitual o normal es recurrir a una ejecución mecanizada, mediante el empleo generalmente de extendedoras de encofrado deslizante. Luego veréis algún vídeo en el que se ve cómo trabajan ese tipo de extendedoras. Lo habitual es emplear hormigones secos vibrados. Luego veréis también cómo este tipo de maquinaria vibra el hormigón, lleva una batería de vibradores a todo el ancho de extendido que va consiguiendo la compactación de ese hormigón. Hay que diseñar bien esos hormigones secos para que a la salida de la extendedora queden bien rectos los bordes. Hay un micrófono por ahí abierto, no sé si podéis cerrarlo. Bueno, son pavimentos que por lo general van a demandar una regularidad superficial importante, sobre todo los de carreteras. Es decir, a mayor velocidad, evidentemente, la demanda de regularidad superficial será mayor. Van a demandar también una micro o macro textura en función también generalmente de esa mayor o menor velocidad, en las que las carreteras evidentemente demandarán una mayor adherencia neumático pavimento que, por ejemplo, en un puerto. Y además son pavimentos que deben resistir la abrasión, el desgaste superficial, sin capa de rodadura. Es decir, en estos pavimentos no hacemos capas de rodadura como en los pavimentos industriales, no espolvoreamos nada en superficie, sino que la resistencia a la abrasión, al desgaste, se consigue mediante la propia dosificación del hormigón. Bueno, en el otro extremo estarían los pavimentos, por ejemplo, industriales, ¿no? Cuya ejecución se suele hacer con extendedoras láser, otro tipo de maquinaria completamente distinta a la que hemos visto antes de puertos y aeropuertos. Solemos recurrir a consistencias mayores, a hormigones fluidos, que también deben ser compactados mediante vibración interna. Las extendedoras suelen tener
poder de vibración, pero si tenemos espesores más importantes, pues habrá que complementar esa vibración con vibradores de aguja. En estos pavimentos sí que hacemos capa de rodadura mediante el espolvoreo en seco de una capa endurecedora superficial que debe llevar no solamente un pigmento para colorear el pavimento, sino que además debe de llevar áridos de calidad que tengan resistencia al desgaste, cemento, incluso aditivos. Es decir, formamos esa capa de rodadura superficial de unos pocos milímetros. Y en estos pavimentos, además, en muchas ocasiones ya se están demandando altas planimetrías y se están demandando, pues, o se les exige unas cualidades estéticas que no ocurre, por ejemplo, en los casos que hemos visto antes de puertos, aeropuertos y carreteras. Bueno, aquí tenéis una típica extendedora de pavimento industrial, una extendedora, una láser, el láser Screed, bueno, que en este caso es un pavimento de hormigón con fibras, que está rasanteando y vibrando el hormigón. Posteriormente, bueno, pues todos conocéis el proceso de ejecución de un pavimento industrial. Pues, lo que hacemos es espolvorear la capa de rodadura, ese producto que os decía, que tiene que venir producificado de fábrica, con áridos de calidad, con cemento, con pigmento. Se espolvorea en las dotaciones adecuadas y después se introduce mediante un proceso de fracasado mecánico, como veis aquí abajo, ¿no? Bueno, estos pavimentos industriales, mientras los pavimentos de puertos, aeropuertos y carreteras, la semana pasada, bueno, hace 15 días vimos las tipologías, suelen ser habitualmente pavimentos en masa o mucho armados continuos. Los armados continuos se utilizan más en carreteras, no en puertos y aeropuertos. En puertos quizá podemos tener la tipología de pavimento con fibras metálicas. Bueno, los pavimentos industriales suelen llevar armadura en una o dos capas. Por tanto, eso nos dificulta, por ejemplo, el vertido del hormigón. Tendremos que recurrir en muchas ocasiones a un bombeo. Luego lo veremos. Bueno, dentro de los pavimentos industriales, pues podemos tener una variabilidad inmensa, ¿no? Unas exigencias determinadas en función del uso, ¿no? Como por ejemplo en este caso que veis en la diapositiva, es un pavimento antiestático que tiene sus tomas de tierra para evitar la formación de chispas. Bueno, esto está a medio camino de un pavimento industrial y aeroportuario, porque es un hangar para reparación de aeronaves, el cual necesita esa cualidad de pavimento antiestático para evitar esa formación de chispas que podría comprometer la actividad que se va a dar ahí dentro, ¿no? Bueno, dentro de ella, yo os digo, ya lo vimos hace 15 días, pero la variabilidad que tenemos en los pavimentos industriales es enorme, ¿no? Yo sí que me gustaría poner la atención en la industria agroalimentaria, industria que, bueno, pues puede presentar una agresividad química, una agresividad ambiental contra el pavimento, contra los hormigones, muy importante, ¿no? Quizá en estos pavimentos que estáis viendo las cargas no son lo más importante, pero sí la agresividad química, o incluso en algunos de ellos se puede demandar o puede haber unas exigencias sanitarias importantes. En definitiva, tenemos que diseñar un pavimento y ejecutar un pavimento que cumpla y que tenga una durabilidad y una resistencia acorde a esa agresividad que va a sufrir, ¿no? En muchos casos serán necesarias protecciones especiales, ¿no? Yo digo que os podéis encontrar dentro de esta industria bueno, pues infinidad de usos, ¿no? Esto es un caso concreto, es pues como veis ahí arriba, una fábrica de machos estériles de la mosca de la fruta en Valencia, pues aquí había un importante ataque de ácido clorhídrico al pavimento. Evidentemente aquí las cargas no es lo que prima, pero sí la durabilidad de esos hormigones de pavimento. Bueno, en IECA tenemos un manual precisamente para el empleo de hormigones en obras agrícolas. Podéis tener acceso a él, donde se tratan todos estos usos y estas agresividades ambientales de los distintos pavimentos agroalimentarios. Bueno, otro pavimento que puede tener unas connotaciones especiales en cuanto a la ejecución, por ejemplo, son los pavimentos
armados con fibra metálica, como que veis en este caso, un pavimento militar que tiene que soportar el tráfico de estos carros de combate, tiene que soportar esfuerzos muy importantes de torsión, muy importantes de impacto, tiene que tener una alta tenacidad de ese pavimento. Por tanto, aquí la solución del armado con fibras metálicas es importante, ¿no? O de una fibra plástica estructural. Evidentemente, cuando añadimos una fibra al hormigón, pues hay que planificar muy bien la ejecución, hay que ver cómo y dónde se adicionan esas fibras, hay que ver el tiempo de mezclado para que esas fibras se mezclen bien en toda la masa del hormigón. Por tanto, habrá que hacer una planificación especial, ¿no? Bueno, aquí tenéis alguna otra imagen de ese pavimento de hormigón armado con fibras. Bueno, podemos tener pavimentos tan especiales como este. Este es una obra en la que participamos en IEC, dimos la solución hace ya unos cuantos años, el Silvedoro de San Vicente Raspeig, que a simple vista puede parecer un pavimento sencillo, pero la ejecución, ya os puedo decir que fue compleja, muy compleja, fundamentalmente por la inclinación tan fuerte de los... sabéis que los velódromos habitualmente son interiores y se acaban con madera, en este caso es un velódromo exterior. Había una resina de protección, pero vimos una solución que evitaba disponer esa resina y que permitía que los ciclistas rodaran por el propio hormigón. Bueno, pues os podéis imaginar que con inclinaciones de casi 40 grados, bueno, pues la ejecución fácil no fue en absoluto. Bueno, pues aquí hubo que bombear el hormigón porque no se tenía un buen acceso. Hubo que conseguir una textura adecuada a lo que planteaba la Unión Ciclista Internacional, pues una textura que tuviera microtextura y agarre con lluvia, pero que no tuviera macrotextura para que no dañara a un ciclista cuando se cayera. Bueno, una cosa muy especial y hubo que hacer, o pensamos que la solución era hacer un amolado prácticamente manual de la superficie, ¿no? Una obra compleja. Bueno, en el caso de pavimentos urbanos, en los que tenemos infinidad de acabados, aquí lo habitual, lo normal es hacer una ejecución manual, es decir, un vertido del hormigón manual y después proceder, según el tipo de acabado, pues a la ejecución que corresponda, ¿no? Podemos hablar de hormigones desactivados o de ayo visto, como el que veis aquí a la izquierda. Podemos hablar de hormigones impresos, que van también coloreados. Pueden ser coloreados en masa o superficialmente. Generalmente lo habitual es colorearlos superficialmente, con capas de rodadura. Bueno, pues cada una tiene un tipo de ejecución, ¿no? Bueno, ya os digo que dentro de los pavimentos urbanos tenemos enormes posibilidades estéticas, los coloreados, los impresos que hemos visto, hormigones césped, es decir, hay infinidad de acabados. Bueno, por no decir la cantidad de acabados que podemos encontrar con pavimentos de hormigón prefabricados, que también son pavimentos de hormigón, evidentemente a base de piezas prefabricadas que se deben montar generalmente sobre una losa de hormigón y que nos permiten también pues, conseguir una gama de acabados muy importante. Bueno, otra gama de los pavimentos sería el de los pavimentos de hormigón compactado con rodillo, que no vamos a entrar en ellos porque creo que hay una charla específica para este tipo de pavimentos. Son hormigones, simplemente comentar que son hormigones secos, muy secos, y que se extienden exactamente igual que los pavimentos de mezcla bituminosa, es decir, con extendedoras de aglomerado y se compactan mediante rodillos. Es una unidad de obra, el hormigón compactado con rodillo, también que ha sido muy utilizada en el ámbito de las presas. Bueno, de hecho, podríamos ya establecer una primera clasificación en función del método de compactación de los hormigones, ¿no? O sea, tendríamos a la izquierda los hormigones secos compactados y a la derecha los hormigones vibrados. Nosotros nos vamos a centrar hoy en los hormigones vibrados, que son los más habituales. Bueno, ya vimos hace 15 días, en la charla de diseño, pues las distintas tipologías. Bueno, pues esas tipologías
van a condicionar también el tipo de ejecución. Es decir, no es lo mismo como decíamos antes, un pavimento que tenga armadura a uno que no la tenga, que tenga fibras, que tenga juntas o que no tenga juntas, como pasa con los hormigones armados continuos. Bueno, la tipología va a tener una importancia decisiva también sobre la ejecución, ¿no? Aquí tenemos las distintas tipologías que ya vimos, no vamos a entrar en ellas, pero como os decía, si vamos a hormigonar este pavimento industrial eh, con esta armadura puesta a mitad del espesor de la losa, pues evidentemente aquí no podemos entrar con los camiones, pues tendremos que recurrir a un bombeo o a cualquier otro medio para poner el hormigón en la zona alejada del acceso de las cubas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en la tipología de pavimento hormigón armado continuo en carreteras, pues tampoco podremos entrar por la traza con los camiones. En este caso, el transporte se tiene que hacer en camiones bañera, no en camiones cuba, porque son hormigones secos. En el caso anterior que habéis visto, el pavimento industrial, sí que lo haremos lo habitual es hacerlo en camiones cuba, pero en este caso recurriremos a camiones bañera, como veis aquí. Hormigones secos, y además necesitamos un volumen de alimentación de las máquinas muy importante. Por tanto, porque estas máquinas de encofragilizante no deben parar, porque las paradas son un problema de regularidad superficial. En este caso, por ejemplo, que tenemos el armado continuo, pues es necesario hacer ese transporte y ese extendido desde los laterales, recurriendo a máquinas giratorias, a retroexcavadoras, y hay que planificar muy bien esa obra. Bueno, aquí tenéis otra obra hecha hace unos años en España, es la variante de Marchena, es una carretera de la Junta de Andalucía de calzada única. Veis que se está ejecutando por semianchos, correspondientes más o menos aproximadamente al carril más parte del arcén. Veis el armado y veis el hormigón seco, cómo se está distribuyendo desde la bañera delante de la extendedora, una extendedora como os decía, de encofrado deslizante, que va dejando el borde recto, y detrás viene el carro de curado. Bueno, es muy habitual en Centro Europa encontrarse estos pavimentos de hormigón armado continuos, por ejemplo, en glorietas con tráficos muy pesados, en zonas de polígonos industriales, y esto evidentemente hay que planificar la ejecución de una manera muy importante. Veis aquí un esquema de cómo ir planificando, incluso si se quiere mantener, a veces se hacen rehabilitaciones de glorietas y se hacen con hormigón, y si quiere mantener abierto el tráfico parte de la glorieta, pues habrá que hacer una planificación importante. Bueno, vamos a entrar dentro de las distintas fases de ejecución de un pavimento de hormigón, digamos, convencional, lo que podría ser un pavimento de hormigón de un vial, o incluso un pavimento de hormigón peatonal, urbano, aunque muchas de las cosas que os voy a contar pues serían aplicables a todos los demás ámbitos. Bueno, digamos, la primera parte la primera fase de ejecución, evidentemente, sería la preparación del soporte, la preparación de la base, que debe ser una base homogénea, debe permitir disponer un espesor constante del pavimento de hormigón. El pavimento de hormigón no tiene que tener diferencias de espesor importante, porque puede ser un problema, puede generar un problema de aparición de fisuras. Bueno, una vez preparemos bien esa base, luego veremos que en ocasiones podrá disponerse directamente el hormigón sobre la explanada, pero en ocasiones habrá que disponer una base de apoyo intermedia, una capa de base intermedia. Es posible que necesitemos, en función del volumen de tráfico, disponer pasadores. Luego veremos cómo se disponen esos pasadores. Después vendrá el extendido del hormigón. A continuación vendrá el vibrado, vibrado del hormigón, rasanteado, bueno, texturizado. Aquí veis, por ejemplo, una arpillera dándole una microtextura longitudinal. Si queremos una mayor macrotextura, pues tendremos que recurrir a otros acabados, por ejemplo, un cepillado. Después vendrá una fase que es fundamental, que es el curado del pavimento. Y finalmente vendrá el corte de juntas, en el caso de los pavimentos en masa o armados con juntas. No así en el caso de los pavimentos
armados continuos, y ya os digo que son muy específicos de carreteras de alto tránsito. Vamos a pensar en un pavimento normal, un pavimento de hormigón en masa conjuntas o incluso armado conjuntas. Bueno, vamos a ver cada una de estas fases. El tema de la superficie de apoyo, como os comentaba, es un tema fundamental para el buen funcionamiento del pavimento. El pavimento de hormigón es un pavimento rígido que absorbe, la propia capa de hormigón absorbe muy bien las tensiones y las transmite muy reducidas a la capa de apoyo, pero la capa de apoyo debe ser una capa de calidad, una capa que no sea erosionable. ¿Es posible disponer directamente de pavimento sobre la esplanada? Pues sí, pero dependerá de la calidad de esa esplanada y de las cargas, de la intensidad de tráfico también. Generalmente en vías de baja intensidad de tráfico pues podemos disponer el apoyo directo si tenemos esplanadas por lo menos con materiales de CBR superiores a 5 o 6. Hay que caracterizar muy bien los materiales que tenemos en la obra, y si no alcanzamos esa capacidad de soporte, pues deberemos de sustituirlos o mejorarlos, por ejemplo, mediante técnicas de estabilización con cal o cemento, que son técnicas muy económicas y muy efectivas. No podemos tener una esplanada de este tipo. No podemos apoyar o hacer un vertido de hormigón de un pavimento sobre una capa de base que tenga materiales sueltos con ese grosor. Evidentemente eso va a ser un problema importante. Y además, esa capa de apoyo no debe ser erosionable. Ya vimos el otro día el efecto del bombeo de finos, lo que ocurre cuando llega una rueda en la junta, desciende la losa anterior. Si hay agua en la parte inferior y no hay un mecanismo de transmisión de cargas entre las losas, ese agua lo que va a hacer es migrar de la parte posterior a la parte anterior. Si el material es erosionable, lo que va a hacer es llevarse parte de esos finos e ir socavando, ir descalzando esas losas de manera que queden en voladizo, y al final esas losas acaban partiendo por no tener sustentación. Por tanto, las bases deben ser bases limpias, bases no erosionables, que no se socaven, para evitar esas roturas. Bueno, ya vimos cuando era necesario una base o subbase. Pues bueno, fundamentalmente cuando tengamos cargas pesadas y repeticiones elevadas, cuando tengamos agua en la interfase y cuando la esplanada vaya a ser erosionable, pues debemos disponer esa base intermedia. ¿De qué puede ser esa base intermedia? Pues ahora lo veremos. En España utilizamos habitualmente hormigón magro en carreteras, pero puede ser de Zahorra, puede ser en Centro Europa utilizan mezclas bituminosas. Bueno, pero claro, si utilizamos una Zahorra, evidentemente esa Zahorra tiene que ser de calidad. Aquí veis un caso real, un caso concreto, una gasolinera con pernotación de vehículos, de camiones, con un tráfico muy importante, y esto es al año y pico de su ejecución. Bueno, pues lo que se dispuso sobre la esplanada fue una Zahorra, pero una Zahorra muy plástica, y evidentemente esa Zahorra plástica pues se va erosionando, en presencia de agua se va socavando, y evidentemente lo que hace es bueno, pues generar que las losas se partan, que se queden en voladizo, incluso que las arquetas desciendan, y esto es un problemón importante, ¿no? Bueno, como os decía, la nivelación debe ser buena, el espesor debe ser constante, la compactación debe ser también la que hayamos previsto en el diseño, que habrá que controlarla en obra mediante la realización de placas de carga. Y además hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y es que los espesores de los catálogos o de los dimensionamientos o de los ábacos son espesores mínimos, no medios. Esto es un tema que a veces en los proyectos se comete el error de la unidad de obra poner espesor medio de 15 centímetros. Y bueno, claro, espesor medio de 15 centímetros, si tenemos una pendiente transversal en un vial de un 1%, pues evidentemente a lo mejor los 15 se ponen en un lado, pero en el otro pues acabamos teniendo 10 centímetros, 8 centímetros, y eso es una fuente de patología. Es decir, si nosotros el espesor de cálculo es 15, es 15 mínimo y debe entrar en todos los puntos de la superficie. Por lo tanto, nos conviene nivelar bien la base. Fijaos, esto es un fragmento de un caso concreto. Era un carril bus, estaba muy mal nivelada la esplanada,
fijaos que en la zona central pues tiene 6,5 centímetros, pero es que hay zonas donde tiene 3 centímetros escasos. Este pavimento, que corresponde a esta imagen que veis aquí, este fragmento, no hace falta que pase el tráfico para que al cabo de un año, año y pico, esto esté completamente fisurado de esta manera. Veis aquí una junta transversal, aquí al fondo se ve otra junta transversal, bueno, pues entre medias hay un patrón de fisuración formando cuadrículas que aproximadamente vendrán a ser 20 veces el espesor. 20 veces lo multiplicamos por 6 centímetros, pues serían 1,20 m, una cosa así. Al final hay unos ratios que son conocidos, es decir, no hace falta que pase el tráfico, ya os digo, ya la retracción hace su camino sola, ¿no? Si además pasa el tráfico, pues la degradación de esto es rapidísima. Por tanto, el espesor es una variable fundamental en los pavimentos, igual que la resistencia del hormigón. Bueno, en cuanto a la resistencia del hormigón, como os decía, es fundamental porque es una causa, una de las principales causas de patologías. Pensar que los hormigones, o sea, que los pavimentos, bueno, pues al ser unidades que a veces no se les da la importancia que tienen, pues que se pueden utilizar hormigones de baja resistencia o reducir la resistencia del hormigón para ahorrar en la obra, ¿no? Esto es un error que a veces pasa factura, y luego veréis algún ejemplo importantes, ¿no? En general, como os decía, podemos utilizar hormigones en masa, y si utilizamos armadura, esta no será estructural, ¿vale? En los pavimentos, las tensiones, tanto las compresiones como las tracciones, las va a absorber el propio hormigón, por eso tenemos que utilizar hormigones de resistencia adecuadas. La recomendación es utilizar mínimo hormigones a compresión de 25 megapascales, que son los hormigones también mínimos que utilizamos en edificación. No utilizar hormigones HM20 o incluso los 150 de antaño, eso es un error. Incluso para tráficos peatonales. Son hormigones que además, cuando pase tráfico rodado, van a estar sometidos a fatiga, o sea, a repetición de cargas cíclicas. Por tanto, desde el punto de vista de la fatiga es fundamental, es muy importante cumplir tanto las resistencias como los espesores. Fijaos, estos son los 3 tipos de hormigón que se prescriben en el pliego PG3 para pavimentos. El HF3,5, HF4 y HF4,5. El HF se refiere a hormigón a flexotracción. Estos son resistentes a flexotracción a 28 días en megapascales. Equivaldrían aproximadamente, o podrían equivaler aproximadamente en compresión a un 25, a un 30 y a un 35. La norma 6.1 pues exige para los tráficos más altos, los tráficos T0 y TW0, pues los hormigones HF4,5, y conforme van bajando la categoría de tráfico, pues se va siendo más flexible, o sea, con la resistencia del hormigón, pero fijaos que incluso para los tráficos muy bajitos, ya os digo, incluso peatonales, lo ideal es utilizar hormigones de resistencia característica a compresión mínimo 25. Bueno, el diseño del hormigón, la dosificación del hormigón, va a influir también en la ejecución y sobre todo en el acabado de ese pavimento, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tipo de cemento, tendremos que elegir un tipo adecuado porque al final va a tener una influencia importante sobre la retracción del hormigón. O en el caso, imaginaos que queramos hacer una reparación rápida y queramos un hormigón que se abra al tráfico de manera muy, muy rápida, a las pocas horas, pues tendremos que utilizar un cemento de resistencia inicial elevada. Ahora iremos viendo algunas cuestiones. Los rayos de agrometría pues, nos van a influir en la textura final, en la resistencia al deslizamiento. Por ejemplo, la consistencia y el empleo de los aditivos nos van a permitir o nos van a condicionar los métodos de puesta en obra. Hay una cosa que es fundamental en cualquier hormigón, pero sobre todo en los hormigones de pavimentación, y sobre todo si son para pavimentos de vías de alta capacidad, alta intensidad, y es la homogeneidad de la constancia de las características de ese hormigón. Esto nos va a repercutir de una manera directísima en, por ejemplo, la regularidad superficial o la estética, ¿no? Estamos buscando un pavimento estético. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta los agentes climáticos, la agresividad ambiental, para conseguir un pavimento que sea durable.
Bueno, los cementos, lo que os decía. Por lo general, buscaremos cementos que nos que nos den una retracción moderada, para evitar el riesgo de fisuración. Generalmente son cementos con contenidos de adiciones elevados, que nos proporcionan un fraguado lento, sobre todo en verano. Por tanto, los pliegos suelen recurrir a cementos 32,5, N, mejor que R. Pero claro, si estamos en tiempo frío, a lo mejor nos conviene lo contrario, ir a un cemento 42,5 N o R, para acelerar la reacción y que alcance resistencia antes, por ejemplo, si vamos a tener heladas nocturnas, o para reducir plazos. O incluso, como os decía antes, si queremos un hormigón fast track, o de rápida apertura al tráfico, pues tendremos que ir a cementos 52,5, NOR, a cementos tipo 1, incluso hay en ocasiones que se hacen reparaciones con cementos de aluminato de calcio. Bueno, los hormigones fast track se pueden abrir al tráfico a las pocas horas. O sea, hay experiencias de 4 o 6 horas de apertura al tráfico de hormigones rápidos, ¿no? Aquí os pongo varios ejemplos reales, unos de reparaciones en el Puerto de Valencia y uno de reparación en el aeropuerto San Javier, en Murcia, pues que ejecutamos unas losas con un hormigón de rápida apertura al tráfico y a las 24 horas estaban pasando los aviones por encima. Es decir, no hace falta tener 28 días un pavimento cerrado si el pavimento está bien diseñado y está diseñado ad hoc para tener resistencias iniciales muy elevadas. Cuando conseguimos esa resistencia se podría abrir al tráfico ese pavimento. Bueno, el extendido del hormigón evidentemente deberá estar en función a la regularidad que queramos conseguir. Regularidad superficial, lo conocemos como leading, carreteras. En el caso de vías de baja intensidad de tráfico, sobre todo de baja velocidad, pues evidentemente una ejecución manual será suficiente, como la que veis en las imágenes. En el caso de que vayamos a ejecutar vías de alta capacidad, alta velocidad, que demanden alta regularidad superficial, evidentemente tendremos que recurrir a una ejecución mecanizada, ¿no? Bueno, dentro de ese tipo de ejecución, sea manual, sea mecanizada, la consistencia evidentemente va a ser una variable importante, ¿no? Y el método de puesta en obra es el que va a definir esa consistencia del hormigón. Como os decía, si tenemos un extendido manual, no podemos pedir un hormigón seco, pero yo diría más, es decir, tampoco sería ideal pedir un hormigón blando. Vamos a hacer sufrir a los operarios. Aquí tengo en la siguiente una imagen que yo creo que es bastante clarificadora. Es decir, las cosas que se hacen con dificultad, pues al final pueden acabar haciéndose mal. Por ejemplo, porque tengamos la tentación, el operario tenga la tentación de echarle agua a ese hormigón. Evidentemente, conviene pedir una consistencia adecuada para que bueno, pues estos operarios no tengan que hacer un esfuerzo que además no tiene ninguna razón de ser. Por tanto, habría que recurrir a consistencias fluidas. Pero en el caso de que tengamos un extendido, bueno, esas consistencias fluidas también las solemos utilizar en pavimentos industriales. Cuando tenemos extendedoras láser, es la consistencia habitual. En el caso de que tengamos extendedoras de encofrado deslizante, como decía, en este caso se utilizan hormigones al contrario, ¿no? Hormigones de consistencia seca, plástica o más bien seca, ¿no? Fijaos, aquí tenéis una imagen de una extendedora de encofrado deslizantes con su batería de vibradores, y aquí tenéis otra extendedora. Esta es de la marca Gomaco, esta es de la marca Virgin. Aquí esto creo que es un vídeo, os lo voy a poner para que veáis un poco la textura de ese hormigón. ¿Veis? Aquí las máquinas suelen tener la batería de vibradores en la parte delantera, suelen tener o bien un tornillo sin fin o un repartidor. Bueno, esto es una ejecución en una obra portuaria. Y para que veáis cómo va quedando ese hormigón a la salida de la máquina, pues ese hormigón tiene la textura, perdón, la dosificación adecuada y la consistencia adecuada para que ese borde quede recto y no se desmorone. Evidentemente, esto
es necesario el empleo de aditivos aireantes para poder conseguir ese efecto, ¿no? Bueno, la batería de vibradores, aunque la veáis que entran de esa manera, luego aquí hay un quiebro y prácticamente esos vibradores son prácticamente horizontales, ¿eh? Van vibrando la capa de hormigón, pero tienen una disposición horizontal. Bueno, como os decía, cuando vayamos a hacer una ejecución manual, pues podemos ayudarnos de reglas vibrantes, podemos ayudarnos, pero consistencias que sean fácilmente trabajables. Si tenemos espesores importantes, pues a lo mejor no es suficiente con una regla vibrante, tenemos que recurrir también al apoyo con vibradores de aguja para conseguir la compacidad en todo el espesor de la capa, ¿no? Por supuesto, la regla de oro, ¿no? No añadir agua al hormigón en obra nunca, ¿no? Porque además esto va a venir reflejado en el albarán y si luego hay una patología, pues tenéis un problema, porque generalmente se va a conocer, ¿no? Bueno, el tema de los aditivos también es un tema muy importante, ¿no? Generalmente utilizaremos aditivos plastificantes o superplastificantes para mejorar la trabajabilidad, reducir la relación agua-cemento. Es importante para disminuir el riesgo de la retracción y el riesgo de fisuración. Utilizaremos aireantes, como os decía antes, en caso de máquinas de encofrado deslizante o en el caso de que tengamos riesgo de heladas, bueno, o sea, una zona que se producen heladas habitualmente. Podemos también utilizar retardadores de fraguado cuando tengamos tiempo caluroso y transportes desde la planta importantes. Bueno, y ojo al tema de los hormigones sin aditivos. Los hormigones deben llevar aditivo y deben de salir de la planta sin aditivo. Lo digo porque en muchas obras, a veces el subcontratista que ejecuta el pavimento, generalmente son pavimentos urbanos, incluso industriales, pide los hormigones sin aditivos. Bueno, pues los hormigones deben llevar sus aditivos, ¿no? Mira, aquí os pongo otra obra con la máquina que veíais antes, para que veáis la ejecución de un pavimento con aireante, un hormigón seco, con la incorporación de aditivo aireante, que permite tener esa consistencia del hormigón y permite que el borde no se desmorone. Bueno, el tema del aireante es importante no solamente para conseguir ese efecto, sino en el caso de que tengamos pavimentos sometidos a la helada. Y con esto no quiero decir que sean pavimentos que se ejecuten en tiempo frío, sino pavimentos que se pueden ejecutar en tiempo caluroso, pero después, cuando llega la época invernal, pues van a estar sometidos a helada. El emplear un aditivo aireante es fundamental para generar una serie de burbujas de aire, burbujas que son de diámetro muy, muy pequeño, evidentemente mucho más pequeño que las burbujas de aire atrapado, y lo que hacen esas burbujas es funcionar como cámaras de expansión. En el caso de que el agua que exista dentro del hormigón pues se congele y aumente de volumen, pues no nos delamine el pavimento, no nos rompa el pavimento al generarse esa presión. Y esto es una cosa que es real, que pasa. No solo pasa en pavimentos, pasa también en estructuras. Aquí tenéis un ejemplo reciente de un pavimento afectado por la borrasca Filomena, de los que están habiendo muchos en la zona centro. Pues esto es lo que hace la helada, y si además tenemos sales fundentes, pues el efecto es todavía mayor. Que es delaminar el pavimento y puede llegar incluso generalmente son las capas, la capa superior, pero puede llegar a capas más profundas. Bueno, me perdonáis la broma, pero la reparación no es sencilla, Son los pavimentos sometidos a la helada, pues puede ser un problema, ¿no? Afectado por la helada, perdón. Bueno, como os decía, el tema de la puesta en obra, pues se puede recurrir al bombeo en el caso de que tengamos paños grandes en pavimentos industriales con armadura o cualquier otro problema para llegar con las cubas hasta el punto del pavimento, ¿no? Evidentemente habrá que diseñar ese hormigón con la consistencia apropiada para poder ser bombeable, ¿no? Otro tema importante es la textura, ¿no?
que se le da a los pavimentos. Podemos hablar de dos tipos de textura superficial. Texturas en las que es el mortero el que queda en la superficie y que va a soportar la abrasión del tráfico, de las cargas, y texturas en las que es el árido grueso el que queda expuesto en la superficie. Digamos que ejemplos de la primera podrían ser estos cuatro que tenéis aquí, pues los pavimentos pulidos o semipulidos. Estoy pensando en pavimentos sin capa de rodadura. Esto es solamente hormigón. Los pavimentos cepillados, estriados, o pavimentos a paso de arpillera. Bueno, pues. Y después, el otro extremo serían los pavimentos de árido visto o árido expuesto, también conocidos como desactivados a nivel de aplicación urbana, donde parte del mortero se retira y queda el árido grueso en superficie, expuesto a la abrasión del tráfico. Bueno, entre medio de estos dos, pues tendríamos las texturas donde también es el mortero el que soporta la abrasión del tráfico, pero es un mortero que se forma, que se constituye mediante la adición, mediante el espolvoreo, como veíamos antes, de una capa de rodadura superficial que fratasamos e incorporamos, dejamos completamente adherida, o más bien diríamos debe ser monolítica, con el propio hormigón de la base. Ahí estamos formando una capa de rodadura que va a ser ella la que soporte la abrasión. Por tanto, por eso tiene que tener áridos de calidad, cemento, etcétera. ¿Vale? Bueno, evidentemente, pues hay que cuidar el tipo de árido y la granulometría en cada caso. Bueno, en las texturas en las que el mortero queda a la superficie, ¿vale? Generalmente en el hormigón son hormigones de granulometría continua, como podría ser un hormigón estructural, pero tenemos que tener la siguiente precaución en cuanto al árido fino, en cuanto a las arenas. Si tenemos tráfico rodado, me refiero a tráfico rodado sobre todo de vehículos pesados, tenemos que asegurar en ese hormigón un porcentaje mínimo de arenas silíceas. El pliego PG3 habla de un 35% para tráficos mayores de T1 y un 30% en el resto de los casos. 30% del contenido de partículas silíceas en las arenas. Evidentemente esto no sería necesario en tráficos peatonales o en el caso de los tráficos, o sea, en el caso de los pavimentos con capa de rodadura, que ya incorporan la arena silicia o el cuarzo o el corindón en esa capa de rodadura. Por lo tanto, el hormigón que hay por debajo podría ser un hormigón pues con una arena caliza, por ejemplo. En estos dos casos de la izquierda, pues evidentemente es el mortero directamente, no hay capa de rodadura, y es el mortero el que va a soportar el mortero de la pasta de cemento de ese hormigón, el que va a soportar la abrasión. Bueno, evidentemente con ese porcentaje de arena silicia lo que conseguimos es que el pavimento tenga una microtextura determinada. Después la macrotextura pues la conseguimos con el dibujo. Bueno, en cuanto al árido grueso, en esos tipos de pavimentos que soportan con el mortero la abrasión del tráfico, pues en cuanto al árido grueso, pues un árido convencional que cumple las condiciones generales de la EH. En el caso de las texturas de árido visto, donde lo que hacemos es mostrar ese árido en la superficie, dejarlo expuesto, son también llamados hormiguones desactivados, denudados. Lo que hacemos es recurrir a granulometrías discontinuas, que suelen contener un tercio de árido fino y 2/3 de árido grueso. Tenemos que tener mucho árido grueso para que cuando apliquemos el retardador de fraguado superficial y al día siguiente hagamos un barrido o un lavado a presión, no nos queden calvas en el hormigón, sino que haya un porcentaje de árido grueso considerable para que queden los acabados que veis en las imágenes. Estos dos de la izquierda son pavimentos urbanos, y estos dos de la derecha son pavimentos de carreteras de alto tránsito. Esta es la textura habitual que se utiliza en Centro Europa, en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Polonia se está utilizando mucho, en República Checa, para las carreteras de hormigón. No utilizan los cepillados que utilizamos en España, utilizan las texturas de árido visto mediante denudado químico. Ahora veremos cómo lo hacen. Bueno, en este caso, como el árido va a estar expuesto y sometido al tráfico pesado, en estos por ejemplo, en estos dos casos de aquí, de la derecha, pues lo que tenemos es que exigirle unas propiedades determinadas a ese árido
grueso. Pues, por ejemplo, un desgaste de Los Ángeles inferior a 20 o a 25 en función del tráfico, esas son las exigencias que vienen en el PG3. Y un coeficiente de pulimiento acelerado, un CPA superior a 0,56 para los tráficos altos y a 0,50 para los tráficos más bajos. Evidentemente, con el CPA, con el coeficiente de pulimiento acelerado, lo que estamos es exigiendo que ese árido ya de por sí tenga una microtextura, no sea pulimentable, para que al final no acabe habiendo un problema de deslizamiento, además de la macrotextura que le daremos con la profundidad del desactivado. Evidentemente, no es necesario en tráficos menores o a velocidades bajas, y en cuanto al árido fino, pues condiciones generales de la EH, no necesitamos nada especial. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos de pavimentos desactivados. Los dos los tenemos en España, son relativamente recientes. A la izquierda tenéis pavimento desactivado del hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, en el hipódromo de Torroja. Pues veis cómo se está lavando el mortero superficial al día siguiente de haber ejecutado ese pavimento. En este caso, además, el pavimento va coloreado en masa, por eso las zonas que veis entre árido y árido pues se ve con color, pero estos pavimentos, si no se colorean, pues el color que se puede conseguir un color o buscar un color determinado con el propio árido, porque es al final lo que se ve fundamentalmente en la superficie. De hecho, aquí a la derecha estáis viendo un ejemplo en carreteras, en este caso es en el tramo Virripoll de la carretera C17 en Cataluña. Es una experiencia que se hizo hace unos años. Es un pavimento de hormigón en masa conjuntas y pasadores, construido con esa técnica de árido visto, con esa textura de árido visto y con la técnica bicapa. Ahora veremos en qué consiste. Bueno, fijaos el color que tiene, o sea, es un color también, fundamentalmente coge el color del árido. Bueno, con esta técnica del desactivado podemos hacer verdaderas virguerías, ¿no? Aquí veis algunas obras magníficas, ¿no? Podemos jugar con el color del árido, podemos hacer... bueno, y estos son obras también de carreteras. Esta es una carretera en Austria, la A5 que va de Villena a la República Checa. Bueno, pues esta está construida con la técnica también del árido visto, bicapa porque esto se construye de esta manera, como veis. O sea, las capas de pavimento de hormigón, en este caso eran 25 centímetros, pues se construyen en dos capas. Una capa de 4 centímetros o 5 centímetros, en este caso eran 4 más 21. ¿Por qué se hace así? Porque como la textura que se le va a dar es una textura de árido visto y los áridos deben ser de mucha calidad, pues evidentemente al final lo que estamos haciendo es de alguna manera una capa de rodadura en hormigón, pero que quede monolíticamente pegada a la inferior para que funcione estructuralmente como una sola capa. De esa manera ahorramos en ese árido de calidad y no se utiliza en todo el espesor. Pues esto evidentemente, esta foto que habéis visto y ese esquema es de esta obra. Bueno, pues veis las dos extendedoras una detrás de la otra para que queden las dos capas pegadas fresco sobre fresco. Y aquí detrás el carro con el retardador de fraguado para después hacer un barrido y que salga el árido. Bueno, en resumen, cuando tengamos velocidades elevadas es fundamental garantizar la adherencia. Por tanto, tendremos que conseguir tanto una buena microtextura como una adecuada macrotextura. Por ejemplo, en un pavimento convencional, pues podemos conseguir esa microtextura a base del paso de una arpillera en sentido longitudinal. Y si queremos más profundidad de textura, o sea, queremos una macrotextura, podemos conseguir esa macrotextura mediante un cepillado transversal. Podrían ser dos posibilidades. O incluso, pues como hemos visto, con un desactivado. Bueno, lo fundamental es que garanticemos esa adherencia. Hay países que recurren incluso en el ámbito de las carreteras, que recurren a soluciones muy ingeniosas. Esto es una fotografía del profesor Jaramillo en Argentina y pues ellos a veces utilizan incluso césped artificial para dar la textura, que es un sistema que proporciona una profundidad de textura mayor que proporciona la arpillera que hemos utilizado históricamente en España. Bueno,
Un tema fundamental es el diseño de las juntas, ¿no? Y la pregunta a hacernos sería la que veis en la diapositiva, ¿no? ¿Cuánto de juntas han de estar las juntas, ¿no? Bueno, tenéis una ficha, una guía técnica que podéis descargar de manera gratuita de la página web de IECA, de diseño y ejecución de juntas en pavimentos y soleras de hormigón, que redactamos hace ya unos cuantos años, pero que es una de las más descargadas por su importancia. Bueno, lo fundamental aquí es saber que esas juntas, en el caso sobre todo de pavimentos de hormigón en masa y armados, no continuos, son imprescindibles para el buen funcionamiento. Si no hacemos esas juntas, al final lo que vamos a tener es un pavimento que se va a fisurar de manera heterogénea, se va a fisurar por donde quiera el pavimento, generalmente en función del espesor del mismo, y evidentemente vamos a tener una estética bastante pobre. Esas juntas tienen como misión, como os decía, evitar la fisuración espontánea. Generalmente tendremos tres tipos de juntas de retracción o contracción, que son las más habituales, las juntas de construcción y las juntas de dilatación. Bueno, ¿por qué se produce la fisuración? Pues por esos motivos que veis ahí, desde la retracción, gradientes térmicos, dilataciones o incluso existencia de elementos rígidos como son pozos, arquetas, en los que alrededor de los que se produce una concentración de tensiones que hace que acaben apareciendo esas fisuras, ¿no? Bueno, las juntas de construcción, que por ejemplo son las juntas de final de día o cuando paremos el hormigonado, no sé, porque los operarios, por ejemplo, se vayan a comer, pues evidentemente se deben hacer coincidir siempre con una junta de retracción, disponiendo pues, un talón, un encofrado, de manera que podamos contener, podamos cumplir el módulo que estemos utilizando. Si, por ejemplo, estamos haciendo juntas cuadradas de 4x4, pues deberemos disponer ese encofrado en la junta de construcción o de final de día para ese patrón mantenerlo. Bueno, según la dirección de hormigonado, podemos hablar de juntas transversales o de juntas longitudinales. Pues en el caso que hemos visto antes de los pavimentos ejecutados con encofrado deslizante, pues esta junta longitudinal pues es una junta de construcción, pero ya os digo, debe coincidir con una junta de contracción. Bueno, ¿cómo funcionan las juntas? Bueno, las juntas por serrado, lo que hacemos es realizar una entalla que debe tener la profundidad suficiente. Normalmente hablamos de que esa profundidad tiene que estar entre 1/4 y 1/3 del espesor de la losa. Y lo que hace esa entalla es generar una debilidad en el pavimento, de manera que cuando el pavimento en los primeros días de vida tiene movimientos debido a la retracción, pues esos movimientos lo que hacen es generar un patrón de fisuración, pero por debajo de la entalla. De manera que nosotros ya no vamos a ver esa fisura en superficie, sino vamos a ver un corte recto. Al final, lo que generamos es una debilidad en el pavimento. Bueno, ¿qué debemos cumplir o qué debemos seguir para hacer un buen diseño de ejecución de juntas? Bueno, lo primero que debemos saber es que esas juntas, en el caso de pavimentos en masa, de hormigones en masa, deben estar en torno a los 20-25 veces el espesor de la losa, ¿vale? Yo, la recomendación es ser siempre muy conservador. Si están a cada 20 veces el espesor, mejor. Es decir, tenemos una losa de 20 centímetros, ¿no? Aquí tengo marcada la de 24 por 20 veces serían 4,80 m. Bueno, pues cumplir esa distancia en el entorno bajo, sobre todo si tenemos zonas con mucho gradiente térmico, mucha diferencia de temperatura. En el caso de pavimentos de hormigón armados con juntas, incluso con fibras metálicas, ese ratio podría incrementarse, pero hay que siempre es conveniente ser conservador. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, que hay que cumplir, es que las losas deben ser lo más cuadradas posible, con relaciones largo-ancho inferiores a, aquí pongo 2, pero mejor si son inferiores a 1,5. Es decir, lo que tenéis aquí, si yo hago una losa de 6 metros por 3, incluso cumpliendo el ratio del espesor, imaginaos que tengo una losa de 24 y decido ir a los 25 veces
a los 6 metros en una dirección y en la otra 3, evidentemente por dilataciones, por esa diferencia dimensional, tenemos un riesgo altísimo, muy elevado, de que nos aparezca una fisura más o menos centrada, separando la losa en dos. Hay que evitar siempre, en la medida de lo posible, los ángulos agudos, ángulos inferiores a 60 grados, que nos van a dar problemas de aparición de fisuras en cuña. Hay que evitar disponer las juntas al tresbolillo, que nos van a suponer un riesgo elevado de que se prolonguen en las losas contiguas. Y por supuesto hay que dar un tratamiento adecuado cuando tengamos registros y sumideros. Bueno, aquí tenéis ejemplos de libro, pues fisuras en cuña, 1, 2, 3. Aquí tenéis, veis, juntas hechas al tresbolillo que se han prolongado en las hileras contiguas. Bueno, lo fundamental es disponer o ejecutar losas cortas, que es aquí os pongo un seguro de éxito, ¿no? Losas cortas que van a sufrir una menor dilatación al ser más cortas, un menor combado. El otro día llamamos como comban las losas, cuando comban las losas. Es como se van a mover poco esas juntas, se van a mantener cerradas, la transmisión de cargas va a ser mejor en este caso que en este, porque el engranaje de áridos va a seguir funcionando en el caso de que no tengamos un pasador. Bueno, y como decía, la transferencia va a ser mucho mejor y el comportamiento va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Cuándo se deben ejecutar esas juntas de contracción o retracción? Pues se deben ejecutar por serrado y se suelen hacer o se deben hacer entre las 12 y las 24 horas. Si estamos en verano con mucho calor, pues habrá que extremar las precauciones y habrá que ir a tiempos menores. Si estamos en invierno, pues podemos cortar un día lo que hemos hecho el día anterior, ¿no? Tan pronto como sea posible, sin desportillar los bordes. Hay cortadoras especiales que nos permiten entrar a las pocas horas, sin desportillar esos bordes, que son las cortadoras soft-cut, pero evidentemente esto en una obra convencional no tiene tanto sentido, ¿no? El tema de un corte tardío, pues ocurre lo que veis en la imagen, que cuando el operario va a realizar el corte, la fisura ya le ha aparecido. Esto puede ser un típico corte de un lunes, de lo que se ha ejecutado un viernes, y además pues estamos en época calurosa. La fisura transversal nos sale y cuando va a cortar el operario, pues ya ha aparecido esa fisura. Bueno, como os decía, el espesor de un cuarto a un tercio para generar esa talla. Contra más cerrado sea el corte, más estrecho mejor, porque evidentemente menos elementos entrarán dentro de la junta si no la sellamos, y luego nos acaban desportillando los bordes. En el caso de que tengamos tráficos pesados, pues lo ideal es complementar esa transmisión del engranaje mediante la disposición de pasadores, para mejorar esa transmisión de cargas en caso de tráficos pesados. Bueno, aquí tenéis los pasadores, se pueden disponer sobre cunas, se pueden insertar con la propia maquinaria. Bueno, pues aquí tenéis cómo se dispondrían esos pasadores, sobre esas cunas, esas celosías. Hay que tener cuidado porque si disponemos mal esos pasadores se acodalan, esos pasadores pues se ven sometidos a un giro o a cualquier otro movimiento, pues nos pueden proporcionar, pues pueden surgir patologías de fisuración próximas a la junta. Bueno, además los pasadores deben permitir el movimiento horizontal de las losas, por tanto deben estar lubricados en toda su longitud, y ya os digo, deben estar posicionados correctamente. Aquí tenéis un esquema de la obra que os enseñaba antes de Austria. Veis cómo la capa de pavimento que os decía de 21 centímetros que se va poniendo por delante, en esa capa se insertan, en este caso se van insertando los pasadores, serían los surcos estos que veis, son los pasadores que va insertando la propia máquina, que tiene un insertador y los va colocando a mitad del espesor, pero a mitad del espesor de la capa completa, de los 25 centímetros. Y si veis estos surcos de aquí, que son perpendiculares al sentido de avance, perpendiculares a la dirección de los pasadores, estos son los surcos de las barras de atado. Las barras de atado van en las juntas longitudinales, en el caso de las carreteras, los pasadores van en las juntas transversales. Esto sería otra forma de disponer esos pasadores y esas barras de atado, pero de una manera mucho más mecanizada y bueno, como os decía, se pueden disponer sobre cunas. Evidentemente,
tendremos que marcar de alguna manera, o bien en este caso es un hormigón entre encofrados, pues, donde está el centro de gravedad, la línea imaginaria que une los centros de gravedad de los pasadores, para después hacer el corte por encima, por la zona. Y en este caso, por ejemplo, que es el que habéis visto antes, que los pasadores se han insertado en la capa inferior, y aquí ya se ha dispuesto la capa superior, por lo tanto hemos perdido la visual de dónde están esos pasadores, pues debemos marcar en el borde, en un borde y en otro, para después poder tirar una lienza y poder marcar dónde va el corte. Hay que marcar ese centro de gravedad de los pasadores. Bueno, en el caso de las barras de atado no lo voy a comentar más, pues se suelen disponer en juntas longitudinales para evitar que esas juntas se abran, ¿no? Bueno, aquí tenéis ejemplos de barras de atado. Aquí, por ejemplo, veis un esquema con barras de atado en forma de gancho. Aquí veis los pasadores, las juntas transversales. Se pueden poner también roscadas. Se puede perforar e introducir la barra de atado, por ejemplo, en la unión de calzado-arcén. Bueno, hay distintas formas de... Aquí tenéis una obra hecha en España, las plataformas reservadas de Castellón, que la construimos por semi-anchos, y dispusimos las barras de atado perforando y metiéndolas fijándolas con una resina. Bueno, las juntas de dilatación, pues generalmente se suelen disponer lo fundamental es, os queréis la idea de que se suelen disponer junto a los elementos rígidos, pozos, arquetas y cruces de calle. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cruce de calles, pero lo fundamental es disponerlo contra elementos rígidos, por ejemplo, un bordillo, y sobre todo sobre pozos de registro y arquetas. ¿Cómo se dispone esa junta de dilatación? Pues al final lo que se hace es que se coge un elemento compresible, un FOAM que suelen llamar las empresas que ejecutan pavimento, es una espuma de poliuretano. Lo que se hace es que se abraza ese pozo o esa arqueta en todo el espesor del pavimento, y después, evidentemente, hay que fijarlo bien para que no se suelte durante la ejecución. Se hace el vertido del hormigón y ahí queda embutido ese material. Y después, además, en los pozos de registro de arquetas hay que disponer juntas de contracción, en el caso de los pozos diametralmente, en el caso de las arquetas perimetralmente, bueno, para evitar concentración de tensiones. Fijaos la diferencia entre este pozo que habéis visto, ejecutado con esa junta de dilatación y esa junta de contracción, y por ejemplo, que no tiene ni junta de dilatación abrazando al pozo, ni siquiera se ha dispuesto una junta de contracción que hubiera sido muy fácil, o sea, desplazar esta junta un metro más arriba para poder liberar las tensiones. Bueno, pues evidentemente lo que acaba apareciendo aquí es una fisura por la rigidez distinta de los materiales, ¿no? Y la concentración de tensiones. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de unos registros bien hechos. Veis, aquí tenéis la espuma abrazando a los elementos cogidos con su cinta antes justo del hormigonado. Podríamos recurrir también en otras zonas de más rigidez, pues por ejemplo a disponer por span, que nos permitiría obtener juntas de dilatación de mayor espesor para movimientos mayores. Bueno, podemos hacer también juntas de aislamiento, cortes perimetrales para evitar y frenar las fisuras de esquina. Podemos recurrir a refuerzos de esquina también, armados a 45 grados para evitar y contener esas fisuras que suelen salir en las esquinas. Bueno, otra fase fundamental sería el tema del curado. Entonces, es un tema imprescindible. Podemos hacer un curado con humedad, un curado con agua. Evidentemente habrá que prolongarlo durante los días que sea necesario en función de la climatología. Hay varios procedimientos para calcular esa duración del curado con agua. Podemos recurrir a líquidos de curado que generalmente los hay en base a resinas, en base a parafinas. Los mejores son los que son en base a resinas, en base a ceras, más que los de parafinas. Son más económicos, pero dan un peor resultado de menor poder de cubrición y de protección a la pérdida de humedad. Lo ideal, ya os digo, será curar con líquidos de calidad, líquidos de curado. Y podemos también recurrir al empleo de plásticos, geotextiles,
incluso geotextiles humedecidos, arpilleras humedecidas que eviten la evaporación. A veces sí, últimamente se está recurriendo mucho en pavimentos industriales al empleo de plásticos combinado también con un líquido de curado. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, pues un típico pavimento rural, pues curado con un líquido base parafinas. Aquí tenéis, esto es la base de rota, pues fijaos, en este caso los americanos exigían que los líquidos de curado fueran en base a resinas, son líquidos más lechosos, incluso ellos curaban se debe curar el borde de la losa, se debe hacer un curado completo. Estos líquidos pues, son mejores que los anteriores. Evidentemente, ahora queda adecuar a la importancia del pavimento, ¿no? En Centro Europa muchas veces lo que hacen es utilizar láminas de plástico para hacer un curado y sobre todo en este caso una protección superficial en el caso de posibilidad de lluvia. Bueno, aquí también podemos ver instalaciones industriales, pues esta es la que veíais antes de Cessna en el aeropuerto de Valencia, pues esto está curado con un geotextil humedecido. Aquí, esta es la obra del velódromo que os enseñaba antes, aquí decidimos curar combinando la aplicación del líquido de curado con una arpillera que se iba humedeciendo y se mantenía húmeda durante varios días. El problema de esta obra es que se ejecutó en julio y agosto. Y entonces, en estos casos hay que extremar las precauciones, ¿no? Aquí veis alguna imagen de esa arpillera, cómo se iba humedeciendo constantemente. Bueno, y ya las últimas diapositivas, porque ya os he pegado un poco la paliza. Como conclusiones, bueno, pues comentar, los temas de diseño ya los vimos en la charla anterior, no está de más recordar algunos de ellos. Pues, los pavimentos de hormigón se pueden aplicar en ámbitos muy diversos, con cargas muy variables. Hay que hacer un buen dimensionamiento, un buen diseño de los mismos, hay que conocer muy bien el uso que van a tener, las cargas que van a pasar por encima, la intensidad de esas cargas. Hay que conocer muy bien un tema fundamental, la agresividad del medio, el desgaste superficial que van a tener, la durabilidad, los materiales a emplear. Acordaos, por ejemplo, el pavimento que se ha puesto afectado por la helada, en el cual no se utilizó un aireante. Incluir en el proyecto es fundamental un diseño de las juntas, un plano donde se recoja la disposición de esas juntas, y si no está en el proyecto, pues antes de iniciar la obra, pues realizar ese plano de diseño y disposición de juntas. Y en cuanto a la ejecución, es un tema imprescindible el conseguir una buena ejecución, una empresa especializada para el buen funcionamiento y comportamiento del pavimento a largo plazo. Hay que cumplir los espesores mínimos y la resistencia. Acordaos que en pavimentos sometidos a fatiga estos dos variables son muy importantes. Hay que disponer un buen apoyo que no sea erosionable. En muchos casos habrá que tener en cuenta el tráfico de obra, que puede ser incluso superior al que va a tener el pavimento a lo largo de su vida. Y, por supuesto, hay que hacer un control adecuado de ese pavimento. Tendremos casos en los que los pavimentos sean más comprometidos, o sea, sean de mayor importancia, el control será mayor, pero por lo menos que en un pavimento modesto, pues controlar los espesores que están disponiendo y por lo menos la resistencia del hormigón, aunque sea con pocas tomas, pero hay que tener un control. No hay que recurrir a un control tan exhaustivo como este. Esto es una fotografía real que me encontré yo en una obra. O sea, no hay que hacer controles así. Perdonad la broma, pero por lo menos, ya os digo, controlar mínimamente pues, la calidad del hormigón y el espesor que se está disponiendo. Bueno, y me gustaría acabar con estas fotografías, ¿no? de algunas obras para mostrar que el hormigón no es una actuación dura. A veces
muchas obras pues rehúye el hormigón porque se dice bueno, que supone una actuación dura, que no se integra. Bueno, pues tenemos texturas, como las texturas de audio visto que hemos visto en algunas fotografías anteriores, que son capaces de integrarse de una manera magnífica en cualquier entorno, ¿no? Pues, en unas dunas, con un pavimento de madera, el hormigón se puede integrar perfectamente. Y además el hormigón tiene otra ventaja, y ya con estas fotografías acabo, con esta obra, que es una obra a la que tengo bastante cariño, es el Mirador de Escolomer en Formentor, Mallorca. Vale la pena ir, no por el pavimento, sino por las vistas, ¿no? Es la prueba de que el hormigón puede llegar a todos los sitios. Que esto es un paseo de una longitud bastante importante. Aquí no estamos ni en la mitad del paseo que llega al mirador. Bueno, pues evidentemente aquí pues no podíamos meter las cubas por el paseo. Lo que se hizo es fabricar el hormigón a pie de obra, en la zona donde podían llegar los materiales. Aquí no se hizo un suministro en Cuba, sino que se llevó una hormigonera móvil, se llevó el cemento, los áridos, el agua, se fabricó ese hormigón. Ese hormigón se iba subiendo con los capazos que veis aquí, se iba distribuyendo. Aquí tenéis, ¿veis? Este color azul es el color del retardador de fraguado superficial. Bueno, veis cómo se iba subiendo, el hormigón se fabricaba aquí abajo, se iba subiendo por las escaleras, se iba, vamos, todo muy rudimentario, muy manual, y bueno, esto se le acabó al final de ese pavimento desactivado. En este caso no llevaba colorante, era un hormigón gris, pero el color del árido pues da, es un árido calizo que además se mimetiza perfectamente con las rocas y con el muro de piedra que tenéis. Bueno, pues una obra magnífica. Y las vistas mejor, mejores todavía. Pues nada, simplemente esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y simplemente os dejo en la última diapositiva una serie de guías de IECA para que las tengáis y sepáis relacionadas con la pavimentación y sepáis que podéis descargarlas de manera gratuita. Pues, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rafael. Pues ya tenemos alguna pregunta que ha puesto algún compañero en el chat. La primera, de cómo mides en obra o justificas analíticamente en proyecto el coeficiente de rozamiento que tiene un firme. Bien, coeficiente de rozamiento que tiene un firme, generalmente es una medición que haces en carreteras, sí que tienes que hacerlo. En carreteras, el pliego, el PG3, te exige que cumplas una profundidad de textura, una macro textura determinada, está fijada si no recuerdo mal, en 0,9 milímetros. Tienes que obtener esa macro textura, que la haces con el ensayo del círculo de arena. ¿Vale? En una de las imágenes que os he puesto se veía el ensayo del círculo de arena, se veía el circulito. Lo que haces es medir esa macro textura y después con el CRT, que es una medida menos rudimentaria que el círculo de arena, ¿vale? Es una medida que se puede hacer con el aparato, con el screen. Vas pasando el screen y el screen te va midiendo el CRT o coeficiente de rozamiento transversal, que te va dando los valores de adherencia, o sea, de resistencia al deslizamiento de la superficie. Por lo tanto, serían esas dos medidas, la del círculo de arena que viene en el pliego y la del CRT. Vale, espero que haya podido responder así a tu pregunta, Jorge. Bueno, vamos a ir esperando a ver si hay alguna otra. Además, me ha sorprendido esta última imagen que has sacado, porque creo que fue el último viaje que hice antes del confinamiento el año pasado ahí a Mallorca, y estuve justo en el mirador. Por eso me ha sorprendido. Y digo, no es fácil subir ahí las cosas. Vale, parece que de momento, pues bueno, igualmente aprovecho este rato para agradecerte de nuevo el que nos hayas impartido todas las ponencias, tanto las del curso de hormigones como la de firmes.
y sobre todo que nos hayas dado pues estas dos de pavimentos de hormigón, que es algo que a todos seguro que nos vendrá muy bien de cara a nuestros proyectos, y seguro que alguna llamada te caerá de alguno de los aquí presentes. Sí, hombre, en estos temas de pavimentos que podríamos hablar ahora sí, porque no nos hemos metido, por ejemplo, en los pavimentos estéticos, ¿no? Lo que llamamos nosotros en el manual nuestro de IECA de color y textura en pavimentos de hormigón. Y bueno, pues ahí evidentemente pues podríamos haber contado pues cómo se ejecuta un hormigón impreso adecuadamente, cómo se ejecuta un hormigón desactivado, cómo se ejecuta, por ejemplo, un hormigón drenante, cómo se diseña. Evidentemente, es un mundo el de la pavimentación en hormigón muy amplio, ¿no? Claro, Bueno, porque eso sería un poco la culminación de todas las charlas que han dado, es ambos. En el de hormigón existe el de hormigón arquitectónico, que trataba un poco esto, pero claro, habría que hacer específico para cuando ese hormigón arquitectónico se emplea en firmes. ¿Es así? correcto. Bueno, de todas formas, en la página web de IECA, pues tenéis información eh, numerosa, ¿no? Tenéis, por ejemplo, en lo relativo a hormigones impresos, hay incluso un pliego de prescripciones técnicas que podéis utilizar en vuestros proyectos. Creo recordar también que hay un pliego de hormigón desactivado. Bueno, y si no, vienen en los manuales nuestros, viene explicado de una manera muy detallada, pues desde el diseño de esos hormigones hasta el diseño, hasta los pasos de ejecución, ¿no? Sí, esperemos poder montar alguna charla ya más específica precisamente de esto que comentas en el futuro, así que sirva un poco de continuación. Eso, hombre, eso quiere decir que os habéis quedado con ganas, ¿no? Que no se pegaba Hombre, mucho tostón. no, hombre, al final, pues la ejecución es algo que nos acaba afectando a todos, pues tanto si estás en proyecto, alguna vez te van a llegar dudas de cuando estén construyendo, o si no, si estás en obra directamente, pues es algo extremadamente importante. Y claro, al final es todo lo que has comentado, toda la parte de juntas, toda la parte de la subbase, al final, porque los fallos en pavimentos pues son muy visibles y muy molestos. Es decir, tú puedes Sí, hacer sí. un pavimento que cuando lo has acabado, pues tenga un acabado perfecto, pero si a las semanas, a los meses o incluso a los años ya van apareciendo grietas por todos sitios, pues eso ya causa molestia y luego pues problemas de cara a repararlos y los daños van a más por esas patologías. Sí, es una unidad de obras que desgraciadamente es una fuente de patología muy importante, porque no se le da la importancia que tiene, ¿no? Bueno, se le da mucha importancia en ámbitos, por ejemplo, donde el explotador sabe que el pavimento es fundamental para su actividad, ¿no? En puertos, por ejemplo, desde hace ya muchos años, a los pavimentos se le da una importancia muy grande. En pavimentos industriales, pues ya las industrias importantes saben que el pavimento es una cuestión crucial, porque si les falla, Exacto. pueden tener un gran problema de tener que parar su instalación. Y evidentemente el dinero a lo mejor es más caro el parar una instalación durante el tiempo que dure una reparación que la propia reparación, ¿no? Entonces, pues, pero en muchos Pero otros ámbitos no se les da la importancia que se les debería dar, ¿no? Y es muy habitual encontrar, pues ya te digo, hormigones de muy baja resistencia, que luego bueno, pues llega un problema, por ejemplo, como el que hemos visto, de una helada, eh, y evidentemente, pues hormigones con poca resistencia, sin aireantes, no diseñados, digamos, adecuadamente, pues evidentemente cantan enseguida, ¿no? O sea, dan patologías enseguida, ¿no? mira, Jorge nos pregunta otra vez, ha dicho que gracias por la respuesta y te pregunta si se puede obtener el coeficiente de rozamiento de una azahar artificial. El coeficiente de rozamiento de una zarra artificial yo creo que no está normalizado en el pliego y no tiene, a ver, no tiene gran sentido porque al final no rodamos por encima de una zahorra habitualmente con un vehículo rodado, ¿no? Podría tener sentido si quisiéramos hacer un cálculo muy fino de adherencia
de capas, ¿no? Por ejemplo, que fuéramos a disponer de un pavimento hormigón encima de una zahorra, quisiéramos ver qué condiciones de adherencia utilizamos en ese cálculo, ¿no? En el caso de una mezcla bituminosa sobre la zahorra no tiene sentido porque al final disponemos riegos de imprimación, ¿no? Para que peguen bien. Entonces, bueno, no es habitual, no es habitual determinar el coeficiente de rozamiento de la zahorra de hecho, en pavimentos, no sé si saca alguna imagen, pero en muchos pavimentos industriales y en algunos otros ámbitos, también se hace alguna vez en aeropuertos, lo que se hace es disponer láminas de plástico intermedias entre la base, que muchas veces es el zahorra, y el pavimento hormigón para reducir el rozamiento. Y evitar también que suba humedad, pero vamos, que se utilizan esas láminas de plástico. Estoy viendo que pone que en un camino, sí, en un camino efectivamente sí que ruedas por zahorra, pero se supone que, claro, se supone que cuando ruedas por zahorra, no va a ser una velocidad excesiva. Lo normal es que vayas por ese camino pues a velocidades muy moderadas, de 40, 50, como mucho, kilómetros por hora. No vas a ir a 100 por hora. El rozamiento, no sé hasta qué punto. Ahí el problema es más. Él está hablando de parques eólicos. El problema es más el mantenimiento de ese firme de zahorra. En parques eólicos, si quieres más información, es Jorge, ¿no? Sí, Jorge. Si quieres más información, Jorge, si quieres más información, en los últimos años se han ejecutado muchos parques termosolares, muchos de ellos además en la zona de Extremadura, con suelos estabilizados in situ, con cemento, e incluso con suelos cemento hechos in situ, en los que se utiliza esa zahorra y con un porcentaje de cemento moderado, de manera in situ, se pasan unas estabilizadoras y los haces mezclar para darle cohesión a esa zahorra y que el mantenimiento sea mucho más reducido y la generación de polvo, que en muchos de estos parques el tema del polvo es fundamental por el tema de la limpieza de los espejos. Bueno, pues tener un pavimento de mucha más capacidad de soporte, de mucha más resistencia y mucho menos generador de polvo. Esa solución de la zahorra estabilizada es una solución fantástica. El tema del rozamiento de la zahorra, a ver, lo normal es que en estos parques entres para hacer el mantenimiento y no hagas carreras en el parque, es decir, que no ruedes a gran velocidad. Pero bueno, a ver, sí que es una pregunta interesante, sobre todo porque, a ver, lo único que se sale un poco de la temática, porque hablando de pavimentos de hormigón, ahora hablar de caminos de zahorra, pues sería un poco... Sí, no, lo que pasa es que... Está bien aprovechar para preguntarte, ya que tú lo que sabes... él dice efectivamente que pasas de zahorra a hormigones estabilizados para ganar adherencia. No es tanto para ganar adherencia, no es tanto para ganar, es para primero disminuir el mantenimiento que tienen esos firmes, porque sabemos que los caminos de zahorra, y sobre todo si tenemos pendientes fuertes, pues cada año pueden tener un mantenimiento importante. Hombre, en un parque termosolar no vas a tener pendientes fuertes, pero si tienes vehículos rodando por allí y hay agua, pues evidentemente la degradación de esa capa de zahorra es muy, muy superior a lo que ocurre con una zahorra estabilizada con cemento, donde la cohesión es muy elevada. Incluso podemos ir a suelos cemento de altas prestaciones, o sea, de resistencias ya elevadas, pues que permiten que ese pavimento soporte vehículos pesados, incluso, evidentemente no un número muy, muy elevado, pero sí que soporten sin degradarse como se degrada una zahorra sin estabilizar. Y además, ya os digo, generando mucho menos polvo, porque al no degradarse en esos niveles, pues la generación de polvo es muy inferior y los espejos se mantienen más limpios, claro. Bueno, pues como digo, también es un poco el desviarnos del tema, pero bueno, pues la pregunta igualmente interesante, porque a fin de cuentas sí, pues es común tener aquí caminos rurales y como dice Jorge, al final, pues claro, no es lo mismo un termosolar que me imagino que tampoco es que haya estado en excesivos, pero sobre todo los eólicos aquí de Aragón pues suelen estar en sitios un poco más inaccesibles en ocasiones, como pueden ser
en montes, etcétera. Entonces sí que... Es que en esos casos una solución con un estabilizado, y además en esos casos en los eólicos sí que pueden haber pendientes más fuertes para acceder y tal. En esos casos el empleo de las técnicas de estabilización in situ con contenidos de cemento algo más elevados que los que se utilizan en esplanadas de carreteras, para hacer suelo cemento ya con ciertas prestaciones, con resistencias algo más elevadas que las que se indican en el pliego, puede ser un pavimento magnífico. Y también ahí podemos recurrir, por ejemplo, a pavimentos de hormigón compactado con rodillo, que creo que es la siguiente charla, ¿no? de José Sí, María Merino, de Cemex. Los eso pavimentos de es. hormigón compactado con rodillo se han utilizado mucho en el norte de España, el País Vasco, para caminos de sacas de madera, para caminos rurales, bueno, con durabilidades muy importantes. Llevan más de 30 años funcionando y 40 algunos de ellos, vamos, y están en unas condiciones fantásticas. Muy bien. Pues ahora ya sí, como no hay más preguntas, pues de nuevo agradecerte la participación en estos cursos. Hemos disfrutado bastante con todas las charlas, especialmente con esta última, que al final siempre las que son de ejecución son más llevaderas que las de diseño, pero estoy seguro de que todos los que estamos aquí nos las volveremos a ver alguna vez para cuando tengamos que ponernos en algún proyecto con un firme de esta tipología. Así que al resto también gracias por asistir y os recuerdo que vamos a estar un par de semanas de vacaciones por Semana Santa a todos y ya os avisaremos cuando volvamos dentro de 3 semanas. ¿De acuerdo? Así que... Fantástico. Por mi parte ha sido un placer. Y bueno, yo creo que no me queda ninguna ya, ¿no? en el programa, pero vamos, hasta la próxima, el próximo curso, cuando queráis. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo a todos. Que vaya Y bien. gracias a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias.